Buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Nuria, por tu amable presentación. Como bien ha dicho Nuria de Miguel, les voy a hablar de uno de los momentos en los que mayor auge tuvo lo fantástico en el arte. Les prometo que la colección de obras que les voy a mostrar están todas plenas e impregnadas de lo fantástico. Quiero comenzar, como no podría ser de otra manera, haciendo un recuerdo al profesor Francisco Calvo Serraller, que fue quien me invitó a dar esta conferencia y al que tanto yo como la propia conferencia debemos mucho. Y debemos mucho a su inteligencia, a su sabiduría, pero también a su generosidad y a su bondad. Y lo primero que esta conferencia le debe al profesor Calvo Serraller es ese al revés con el que comienza el título. Al revés es la traducción al castellano de esta novela que vemos aquí, una novela francesa escrita en 1884 por Joriscal Huysmans, que al castellano ha sido traducida como al revés, en otras ocasiones como a contrapelo o incluso como contra natura. El título en francés, la expresión francesa, significa o nos trae a colación un camino que se recorre en el sentido contrario del que es habitual. Una intención de ir contra la natura, contra lo que es la corriente, contra lo normal. El protagonista de esta novela, Jean Florestan de Cézanne, es un noble, un duque, que es el último de una estirpe muy antigua que, entregado a mil placeres, y en completa decadencia física y moral, enfermo de hastío, que firmaría este verso que les traigo aquí, de la brisa de Mallarmé, la carne es triste y leí todos los libros, decide retirarse del mundo y vivir a contrapelo no solo de la sociedad, sino también de la naturaleza. Y para ello decide construirse un paraíso artificial a la medida, donde colecciona sensaciones por medio de objetos. Eso los colecciona por medio de su biblioteca, por medio de sus obras de arte, por medio de sus perfumes, de su bodega. Y la novela lo que hace es mostrarnos una visión detallada de todas las capas aislantes con las que este personaje se protege de la contaminación, de lo que para él es la contaminación del mundo y de la naturaleza. Y lo hace porque cree que la naturaleza, que el tiempo de la naturaleza ya ha pasado y que no hay nada en la naturaleza que el ingenio humano no pueda hacer mejor. Y así lo escribe. Indudablemente, la naturaleza, esa sempiterna vieja chocha, ha acabado ya con la confiada admiración de los verdaderos artistas. Y ha llegado el momento de que sea reemplazada, siempre que sea posible, por el artificio. Al revés, esta novela es una reivindicación absoluta del artificio y fue escrita por su autor como una alternativa al callejón sin salida al que consideraba que la novela naturalista de Zola, al que Huysmans en un principio había pertenecido, había llevado a la literatura. Esto no solo era pensado por Huysmans, sino que muchos literatos y muchos artistas en ese momento se ponen en contra del binomio de la estética que era imperante, que era la del naturalismo y el impresionismo. Y esta reacción no estaba solo en el ámbito de lo artístico, sino que tenía que ver con una crisis de valores más amplia que implicaba, sobre todo, dos cosas. Una renuncia a la idea de progreso, tanto espiritual como material, que había sido desarrollándose durante el siglo XVIII. Y, por otra parte, una puesta en cuestión de la creencia de que gracias a la razón, una creencia absolutamente ilustrada, que gracias a la razón podíamos solucionar todos los problemas. Hasta casi finales del siglo XIX, la burguesía pensaba, gracias a los avances económicos, a los avances tecnológicos, incluso al avance del imperialismo, que la riqueza de estos países occidentales no podía tener final. Sin embargo, poco a poco empiezan a aparecer problemas, en primer lugar, por la propia confrontación de esta expansión imperialista y luego también por los problemas que creaba ese desarrollo fabril dentro de las propias sociedades de las que les hablo.
es tan racional, siglo XIX había empezado a irracionalizarse. Y entonces se produjo una reacción no solo contra este racionalismo, sino también contra el positivismo. El positivismo es una idea filosófica por lo cual todo puede explicarse por medio de la observación, lo que tiene mucho que ver realmente con el naturalismo pictórico. Entonces, en este momento, se hace una recuperación, curiosamente, de cosas que se habían dejado un poco abandonadas, que se sentían que eran caducas, por ejemplo, de la religión. Y hay un auge de todo lo que nos lleve a lo sobrenatural, a lo misterioso. Es el momento en el que nace el espiritismo, por ejemplo, hay un gran auge del hipnotismo, pero también del satanismo, del que hablaré un poquito posteriormente, pero también de los paraísos artificiales, de la morfinomanía, del nihilismo filosófico y del anarquismo. Y todo esto, evidentemente, dentro de un clima de pesimismo que era el contraste con el optimismo que les contaba estaba vigente un poquito antes. En el terreno de las artes plásticas, esto supuso la aparición, como anunciamos al principio, de un numeroso grupo de artistas que quisieron insuflar espiritualidad al arte. Quisieron separarse de lo que era el mundo y darle algo que no podía entenderse solo con la observación, con la razón y con la ciencia. Pero antes de continuar o de comenzar con estos artistas de los que les voy a hablar hoy, quisiera mostrarles un poco el arte contra el que iban estos artistas, que además es el arte que finalmente, por así decirlo, terminó triunfando en la historia que un poco todos conocemos y a todos nos han explicado respecto a la historia del arte. Esta obra que les presento, que es de Gustave Courbet, que es el principal adalid del naturalismo pictórico, lo que nos presenta, como podemos ver, es pues, una escena absolutamente cotidiana, que es una de las formas en la que la modernidad modernizó, valga la redundancia, el arte, entrando a representar escenas cotidianas que antes no estaban dentro del ámbito del arte. Lo hacen evidentemente los realistas, pero lo hacen evidentemente los impresionistas. Y aquí les muestro unas pocas obras muy conocidas, evidentemente este cuadro de Renoir, que nos muestra algo que los espectadores parisinos que vieron este cuadro, pues seguramente si no habían vivido habían contemplado, ¿no? En realidad es una tarde de domingo. Del mismo modo, algo absolutamente banal respecto a estas ideas que les estoy contando, que es pues, bueno, pues una vista maravillosa de una estación de tren o, y vamos un poquito más allá con este cuadro de Pissarro, el Boulevard de Montmartre, una mañana de invierno. O sea, ya estamos contando ya un momento concreto que en realidad pues, no tiene la trascendencia que, como les digo, van a pedir los artistas de los que vamos a hablar hoy. Y vuelvo a Courbet un momento para mostrarles este paisaje. Este maravilloso paisaje en el que ya vemos no hay ningún tipo de anécdota, simplemente es la representación de la naturaleza. Esto lo llevan más allá, como ustedes saben, los impresionistas. Les voy a mostrar esta otra obra también de Courbet, porque nos lleva a esta obra de Manet. Courbet cogió este motivo de acantilados que había representado Courbet y lo representó en numerosas ocasiones, yendo aquí un poquito más allá y ya representando la puesta de sol. O sea, pasamos de representar la realidad, por así decirlo, a representar lo que vemos de la realidad. Entonces, la pintura se centra en ese momento en la apariencia, en los efectos luminosos, en el momento exacto, que es lo que el impresionista quiere representar. Pero también se fue más allá en otro aspecto. Y ese aspecto es que al mostrar lo cotidiano nos fijamos cada vez en cosas, por así decirlo, cada vez más insignificantes. Les muestro este maravilloso manojo de espárragos de Manet. Aquí, evidentemente, ha desaparecido toda la literatura. O sea, centrándonos en un objeto vulgar, cotidiano, ya no hay una historia detrás. Lo que nos tenemos que fijar es en el efecto pictórico. Y aún va más allá Manet en este espárrago maravilloso blanco encima de un paño blanco.
Este quitar en la literatura de la pintura fue fundamental y, de hecho, caló tanto dentro de la vanguardia que a partir de este momento, y esto es algo que ha durado a lo largo del siglo XX, nos encontramos con que toda la pintura que tiene literatura, o sea, lo peor que se le puede decir a un pintor es que su pintura es literaria y que le da más importancia a lo que cuenta que a cómo lo cuenta. Y eso, que digo, es algo que sufrieron en sus carnes todos los artistas que les voy a mostrar ahora, porque lo que querían era justo eso, mostrar algo más de lo que era la pura visibilidad. Frente a todo esto que les cuento, en este momento, de repente, poetas simbolistas empiezan a pensar que los impresionistas, en realidad, no pensaban. Es decir, que eran simplemente que su vista había sustituido a un cerebro vacío, y así de manera literal lo dicen, que consideraban que observaban sin ver. Y cuando lo que ellos buscaban, los simbolistas, era todo lo contrario. Una obra de arte que tuviera un pensamiento poético que realmente trascendiera a la propia visibilidad. En sintonía con estas ideas, evidentemente, aparecen toda una serie de artistas individuales, además en diferentes países y con diferentes estilos, que luchan y se rebelan contra lo que ellos consideraban era la tiranía del impresionismo. De los impresionistas que nos obligaban a mirar y a representar la naturaleza y lo cotidiano, y simplemente lo que veíamos. Una cantidad enorme de artistas que se pueden englobar dentro de un movimiento, este simbolismo artístico que les digo, que tiene ejemplos por toda Europa. Curiosamente, tiene importantes focos en el centro de Europa y en el norte de Europa, aunque finalmente todos terminan convergiendo, evidentemente, en París. Y allí hay dos artistas, dos personajes fundamentales que serán muy influyentes en las generaciones posteriores, que es Gustave Moreau y Odilon Redon. Comenzando con ellos, voy a hacer un recorrido solo por 10 artistas, de los numerosísimos que podía englobar en este movimiento, que considero son los que tienen mayor carga de fantasía en sus cuadros y que me pueden ayudar a mostrarles, por un lado, los rasgos de este movimiento y, por otro lado, la diversidad estilística. Estos dos artistas, además, tienen la peculiaridad de que deben buena parte de su fama a aparecer y a ser uno de los artistas preferidos del protagonista de la novela de la que les hablaba al principio. De Cézanne, el protagonista, pensaba que el arte le podía ayudar a superar la monotonía y el hastío de la vida. Y entonces, en esa colección que les comentaba de arte que él va recogiendo y que nos va describiendo en la novela, pues, ¿qué hace? Pues evidentemente, como lo que es contemporáneo no solo le repugna, pues no va a traer a su colección pues ni tardes de domingo, ni paisajes naturalistas y mucho menos manojos de espárragos. Y entonces lo que buscará en la pintura será una pintura sutil, exquisita, inmensa en una antigua fantasía, una vieja corrupción alejada de nuestras costumbres, de nuestras preocupaciones actuales. Como les digo, esto es muy importante, que no esté en este mundo que no nos gusta. Obras sugestivas y evocadoras que tuvieran el poder de sumergirle en un mundo desconocido, de aportarle revelaciones ocultas, de estremecerle el sistema nervioso mediante eruditas histerias, complicadas pesadillas y visiones indolentes y atroces. Verán que, curiosamente, los términos que utiliza para elogiar esta pintura son todos términos negativos, ¿no? Son sensaciones que nosotros en ningún caso querríamos, ¿no? Desde visiones atroces a histerias complicadas, pero que, sin embargo, él reivindica como algo deseable, muy, evidentemente, en el espíritu de este al revés que les estaba comentando. ¿Qué obras tiene en su colección? Pues tiene, para empezar, obras del Greco, y para seguir caprichos de Goya. Y entre los contemporáneos, entre otros, sobre todo estos dos artistas, que, como les digo, además, quien leyeron este libro salieron muy influenciados por ellos. Les presento esta primera obra de Gustave Moreau,
para que vean un poco de lo que les estoy hablando. De Cézanne decía que la obra de Moreau le llevaba a éxtasis prolongados y decía de él: ese iluminado que podía abstraerse lo suficiente del mundo para ver en pleno París resplandecer las crueles visiones y las fantasías apoteósicas de otras épocas. Les pongo aquí este detalle de este Júpiter y Selene para que veamos un poco la vinculación que la obra de este artista tiene con la poesía simbolista, en el sentido de ser preciosista, de mostrar una gran complejidad y, sobre todo, de meter gran abundancia de elementos y ninguno, evidentemente, elementos cotidianos. Las primeras influencias de Gustave Moreau fueron Delacroix y Chasserie, pero luego viajó a Italia y allí quedó enamorado de, primero, los pintores primitivos italianos, pero también los vasos arcaicos, los mosaicos bizantinos y los esmaltes. Pero esas fuentes él no las utiliza, como otros que viajaron a Italia, para hacer una representación realista, sino todo lo contrario. Él lo que lo utiliza es para representar sus sueños. Él es una especie de visionario que pinta lo que se le aparece en los ojos de su mente. De hecho, dice que lo ve absolutamente claro y que el problema a partir de ese momento es simplemente ser fiel a esa visión que él ha tenido. De él, de hecho, él mismo decía que se dedicaba a hacer visibles los relámpagos interiores que uno no sabe a qué atribuir. Les presento una de las primeras obras que creó gran impresión en el en el Salón de 1864, este Edipo, que uno de los comentaristas dijo que parecía un pastiche de Mantegna creado por un artista, por un estudiante de arte alemán que descansa estudiando a Schopenhauer. Y permítanme que les diga o que dedique un momentito a Schopenhauer, porque Arthur Schopenhauer, quien en su filosofía nos desvela la monstruosidad de la existencia humana, fue fundamental para el pensamiento de fin de siglo. Y su libro, La voluntad, o sea, el mundo como voluntad y como representación, se convirtió en la Biblia de los pintores y de los artistas simbolistas. En ella se describe un mundo como el infierno. Y la vida, en realidad, es solo una sucesión de horrores en la que solo tenemos seguro la muerte. Schopenhauer creía que la felicidad era un engaño y, por tanto, era absolutamente inalcanzable. Y que el amor no existía, era simplemente una parodia del impulso reproductivo. El hombre estaba simplemente siendo esclavo del deseo y de la voluntad de vivir. En sus mismas palabras, les digo, la vida es un anhelo opaco y un tormento. Esto, como digo, es una filosofía fundamental para todos los poetas y todos los artistas de los que les voy a hablar esta tarde. ¿Qué propone Schopenhauer con este panorama tan alentador? Pues propone dos cosas. Una, o practicar la compasión, es decir, el mundo es terrible, por lo menos ayudemos a nuestros semejantes a sobrellevarlo lo mejor posible, o por otro lado, liberarse del yugo de la voluntad. Y esto lo hace de dos maneras. Una, por medio del ascetismo, y ahí echa mano tanto del hinduismo como del budismo como de los místicos cristianos, o, por otro lado, y creo que esto es muy interesante para lo que nos trae hoy aquí, por medio del arte. Tanto la creación como la contemplación estética nos libera del deseo y nos libera de las necesidades y nos da una satisfacción inmóvil que, bueno, pues puede hacer más soportable la vida. Pero vamos a la pintura donde la habíamos dejado, a este Edipo y la Esfinge, en el que, evidentemente, además de Mantegna y los ecos de Schopenhauer, que veremos mucho más claramente en otros artistas, podemos encontrar unas fuentes como más cercanas. Les traigo aquí esta maravillosa Edipo y la Esfinge de Ingres, en el que pues vemos similitudes, pero también vemos algunas importantes diferencias, ¿no? También un poco imagino la historia de Edipo y la Esfinge. Edipo fue el que consiguió contestar el acertijo de la Esfinge y por eso logró pasar
y no acabó devorado como el resto de los otros personajes que habían intentado lo mismo. Vemos aquí, tanto en uno como otro, pues aquí vemos esta pierna, aquí esta pierna, este brazo, que los dos representan igual. Pero, sin embargo, lo que sí vemos es, primero, ese contacto mayor entre la esfinge y Edipo y todo lo que es el adorno, la ornamentación, que evidentemente es mayor aquí, ¿no? Desde esta columna con esta ánfora, o incluso en una cosa tan simple, vean la diferencia entre estas dos lanzas, ¿no? Las obras que fue enviando al Salón, a partir de ese momento, Mougot, no tuvieron un éxito, sino todo lo contrario, fueron muy criticadas, solo fueron recogidas bien por un pequeñito grupo de iniciados y él poco a poco se fue recluyendo, siguió pintando, pero cada vez expuso menos y estuvo, como digo, recluido en el taller. En todas estas obras que fue realizando encontramos en muchas ocasiones mujeres, doncellas consumidas por el deseo, como podemos ver en esta representación de Galatea, que está aquí vigilada por el cíclope en su cueva, o, en algo muy parecido, Perseo y Andrómeda, también saben la historia, es una doncella que está atenazada por esta especie de serpiente, dragón, y entonces Perseo, igual que San Jorge, pues viene a rescatarla. Y que les quiero comparar con esta obra de Courbet, al que hemos estado viendo antes, y que, como ven, pues son prácticamente contemporáneas. Tienen 2 o 3 años de diferencia, pero nos muestran muy a las claras la diferencia de concepción entre esa pintura naturalista y esa pintura simbolista. Del motivo que evidentemente se escoge, que es esta naturaleza, la forma de representarlo, ¿no? Esa cosa como absolutamente ornamental, pero también el tipo humano, ¿no? La diferencia entre estos dos cuerpos de mujer, en concreto el cuerpo de Gustave Moreau, que es algo muy habitual en él y en el simbolismo, son cuerpos un poco andróginos que luego, además del simbolismo, heredará lo que es el modernismo, el Art Nouveau. Y luego, evidentemente, encontramos en Mougot otras mujeres que no son, como podemos decir, pues, objetos del deseo inmóvil, sino todo lo contrario. Son mujeres fatales y el ejemplo más paradigmático es Salomé. Les presento la aparición de las muchas representaciones de Salomé que realiza Mougot y quizá una de las más famosas. Evidentemente, lo que representa es el relato evangélico que todos conocerán, como Salomé consigue hechizar a Herodes Antipas para que le dé la cabeza de San Juan Bautista. Traigo esta versión de todas las que hay porque introduce el elemento fantástico, como vemos claramente, en esta cabeza de San Juan Bautista que aparece, como dice el propio título, como una aparición. Es muy interesante porque aquí vemos, para empezar, esa extraña aparición en la que un poco el halo, los cabellos y la sangre se confunden y en donde, curiosamente, esa aparición incorpórea, por así decirlo, nos deja un charco de sangre en el suelo. Vemos, además, este escenario maravilloso, esta cosa, como les digo, decorativa y de alejarse de lo vulgar, que en este caso, para representar Oriente, pues evidentemente echa mano de la Alhambra. Y aquí les presento otra versión de este mismo asunto, y además que tiene el mismo título. Este es un cuadro de Odilon Redon, el segundo personaje que les comentaba, y esta versión, evidentemente, pues es mucho menos explícita, es una versión de mayor sutileza, que tiene mayor carga esotérica, una versión que es más difícil de entender, de desentrañar, ¿no? Hay más cosas de las que podemos pensar que aparecían en el relato bíblico. Por ejemplo, ¿qué significa esta extraña esfera, ¿no? Que parece que está haciéndole un eclipse a la cabeza de San Juan Bautista? La obra de Redon, como les había comentado, también es elogiada grandemente por el protagonista de Al revés.
Y de ellos dice de Cézanne: estos dibujos se sitúan fuera de todo lo conocido. La mayor parte de ellos superaban los límites de la pintura y aportaban un universo fantástico, especial e innovador. Un nuevo tipo de fantasía surgida de la enfermedad y del delirio. Volvemos otra vez a poner como buenos estos términos negativos. Pero lo fundamental de esto es ese superaban los límites de la realidad. Porque todos estos artistas consideraban que la pintura debería ir más allá. La pintura no representa, sino que revela. Y hace presente lo que es invisible y que pertenece solamente al espíritu. El arte no existe en el mundo, sino más allá del mundo. Y de hecho, no es que sea lo mismo que la realidad, sino que es más que la realidad. Porque la verdadera realidad es la que crea el arte. Pero volvamos un momento a la novela de Huysmans para recoger algunos otros adjetivos que le dedica a Odilon Redon. Dice que los cuadros, los dibujos de Redon le traen recuerdos de fiebres tifoideas, de noches de ardor y delirio, de horrendas visiones de sueños de infancia. Y que también le da la sensación de que, o que le crea la misma sensación de cuando veía los grabados de Goya o cuando acababa de leer en relatos de Edgar Allan Poe. Y como si los hubiera llevado a la pintura o al grabado esos relatos de Poe. Y de hecho así lo hizo. Les muestro aquí la portada y una de las láminas que dedica a Edgar Allan Poe, Odilon Redon. Edgar Allan Poe es fundamental también para entender este último tercio del siglo. Toda la atracción de lo fantástico, por lo fantástico de Baudelaire viene de Edgar Allan Poe, que fue traducido al francés por Baudelaire. Bueno, pues como ven, Odilon Redon le dedicó una carpeta a Edgar Allan Poe, en la que vemos esta magnífica La máscara de la muerte. La máscara hace sonar la campana de la muerte, o uno de los grabados más conocidos de Odilon Redon, este ojo como un extraño globo se dirige hacia lo infinito. Una representación que, como todas de las que hace Odilon Redon, en realidad no se pueden vincular de manera directa a ningún relato de Poe. Es todo realmente un apoyo para lo que es el ensueño de la imaginación del propio Redon. Les muestro aquí este magnífico, extraño objeto, ¿no? Este ojo que mira hacia lo infinito, sujetando esta extraña media cabeza. También, evidentemente, realiza, como había dicho de Cézanne, una serie dedicada a Goya, un homenaje a Goya en el que tampoco podemos encontrar estos seres embrionarios, por ejemplo, pues es muy difícil encontrarlos de manera directa en lo que ha representado Goya. Sin embargo, evidentemente está en el espíritu de estas obras goyescas. Les presento aquí otra de sus series de grabados, en este caso dedicada a un libro de Gustave Flaubert, Las tentaciones de San Antonio, que volveremos a encontrar y que crea gran inspiración, ¿no? Hace que muchos artistas se inspiren en ello. Pero de Odilon Redon nos encontramos toda una serie de grabados y de dibujos en los que es muy difícil traducir su significado a palabras, ¿no? La fuerza está solo en las imágenes y sugiere, describe más que alude. Les traigo solo un par de ellos, de los muchísimos que podía mostrarles, como este peregrino en el mundo sublunar o este Pegaso cautivo. Y en este caso les traigo además un detalle de este Pegaso cautivo para mostrarles los matices que logra tanto con el carboncillo como con el grabado Odilon Redon. Odilon Redon pensaba que el negro era el príncipe de los colores y realizó numerosísimas litografías solo en blanco y negro y numerosísimos dibujos solo al carbón. De él se ha dicho que su pincel estaba bañado en las tinieblas y que era heredero,
justo de las negras humaredas del romanticismo. Sin embargo, en 1895, en una carta, le dice al pintor Émile Bernard que está cansado del carbón y que va a pasar al color. Entonces, de esto pasa a esto y, curiosamente, con más de 50 años, se descubre como un magnífico colorista. Y les traigo algunos ejemplos de las numerosas obras que realizó al pastel y al óleo a partir de ese momento. Les traigo Cíclope, sobre todo también porque relacionarlo con la obra que les mostré antes de Mugo, que es el mismo tema, o este maravilloso carro de Apolo, que está inspirado en una obra de Delacroix que estaba realizada para esto que les muestro aquí. Esto que les muestro aquí es la Galería de Apolo del Louvre. Es una galería que está encargada por Luis XIV en el siglo XVII a Charles Le Brun. Algunos de estos cuadros quedan sin completar y, en concreto, ya en el siglo XIX se le pide a Delacroix que haga este cuadro de aquí, en donde él representa este Apolo victorioso sobre la serpiente Pitón. Redon rendía culto a este artista, del que decía que le hacía experimentar temblores y fiebre. Como vemos, estos artistas y literatos son muy dados a la hipérbole, pero al margen de esto, Delacroix es fundamental de inspiración, no solo, evidentemente, para Redon, sino para todos los simbolistas. De hecho, en cierto modo, el simbolismo no es sino una exageración, una radicalización máxima del subjetivismo romántico. Baudelaire, cuyas ideas estéticas deben mucho a Delacroix y que él, a su vez, influirá muchísimo en toda la estética del simbolismo, dice que Delacroix se apoya en el principio de que la pintura es, sobre todo, reproducir el pensamiento íntimo del artista. Absolutamente todo lo contrario a ponerse delante de un paisaje y pintar lo que estamos viendo. Y el propio Delacroix afirmaba: en su alma el hombre tiene sentimientos innatos que los objetos reales nunca lograrán satisfacer, y la imaginación del pintor o del poeta pueden dar forma y vida a estos sentimientos. Y esto es lo que buscan estos artistas. En este caso, les presento otra obra más, otra versión de El carro de Apolo, de Odilon Redon, en la que ya ven, hemos llegado a casi prácticamente a la abstracción, y que les comparo con este carro de Faetón, de un tema muy similar. Vemos el carro de Apolo, vemos a la serpiente Pitón de Gustave Moreau, para que veamos un poco la diversidad de la que les hablaba de estilos de los artistas simbolistas. Diversidad que iremos viendo en el resto de los artistas que les voy mostrando. En este caso les muestro este autorretrato con la muerte tocando el violín de Arnold Böcklin. Böcklin estaba obsesionado con la muerte, como muchos de estos artistas simbolistas. En este caso tiene un sustrato real, ¿no? El rumor de la muerte estuvo siempre un poco en sus oídos, ¿no? Este personaje al que se le murieron 6 de sus hijos cuando eran jóvenes, y que él mismo contrajo en varias ocasiones el tifus. Pero al margen de esta cosa biográfica, él se fue formando como artista de paisaje. En su primera formación tiene mucho que ver, y es lógico, la pintura de paisaje de Friedrich. Y luego realizó numerosos viajes, pero fue fundamental un viaje que realizó a Italia. Quedó enamorado de Italia, finalmente, de hecho, llegaría a retirarse allí, y allí está enterrado, cerca de Fiesole. Y lo que allí aprendió, en realidad, y hace varias representaciones y recreaciones de la mitología, no le lleva en ningún caso a hacer una Arcadia, sino todo lo contrario. Sus obras lo que muestran es tristeza y una atmósfera crepuscular, como podemos ver en este Mal en calma, en donde quizá la imponente figura de la sirena nos haga que nos pase desapercibido el Tritón
que vemos abajo y con esta enorme tristeza parece hundirse en el mar. Cabía preguntarse en este momento que qué hacen estos señores en el quicio del siglo XX pintando sirenas, y les podría mostrar muchas otras cosas más. Podríamos dar lucha de centauros y todo este tipo de cosas que nos puede parecer un poco como pasadas de moda, la cual a ellos no les importaba lo más mínimo. Pues esto tiene que ver con que, en realidad, todas estas obras tienen un significado más profundo, un simbolismo que va más allá de lo que se representa. De hecho, en el caso de Böcklin, muchas de sus obras son representaciones de un estado de ánimo, como es realmente esta obra, seguramente la más famosa, una obra conocidísima. Esta es la primera versión de 1880 de La isla de los muertos, en la que no está reflejando en ningún caso Böcklin la naturaleza, está recreándola, y con ese aspecto y esa capacidad para mostrarnos serenidad, silencio, calma, en realidad nos está llevando como a otro mundo, sin haber personajes mitológicos, y estamos en un ambiente absolutamente irreal, que está pintado con un estilo pues absolutamente académico. Una obra que tuvo una enorme repercusión posterior, principalmente en Giorgio de Chirico y también, evidentemente, en Dalí. El título de esta obra fue dado a posteriori. A él no le gustaba dar títulos a sus obras, pensaba que era más fácil que el espectador soñara con esas obras si no les ponía un título. De hecho, él hablaba y decía de la pintura: una pintura debe dar tanto alimento al pensamiento del espectador como un poema, y crear la misma impresión que una pieza musical. Si bien, en este caso, sus sueños normalmente son siempre pesadillas. Les muestro solo dos representaciones de la peste, no nos olvidemos de lo del tifus que les decía al principio, o de la guerra. Y mucho que ver con estas pesadillas, y pesadillesca absolutamente, es esta representación protagonizada por otro personaje imponente que aparece amenazando el mundo de los vivos, y que es Satán sembrando cizaña. Esta es una obra de Félicien Rops que nos trae un poco a cuento esto que les anunciaba un poco al principio del satanismo. El satanismo que tuvo gran importancia, que estuvo alentado, entre otras cosas, por Baudelaire y las Flores del Mal, que hacía un elogio a todos los vicios. Es empezar a mostrar los vicios como algo deseable, intentar separarse de esa sociedad y hacer un elogio a Satán. Un elogio a Satán que a veces es un poco acercándose a él de manera casi caricaturesca. Esto es un autorretrato de Félicien Rops que él mismo llama diabólico. Y les presento aquí otra caricatura diabólica que hace de sí mismo. Ambos contrastan con este cuadro que le hace un amigo suyo, Rops, donde vemos claramente que su aspecto no tenía mucho que ver con lo que él intentaba representar, ¿no? Con ese representarse como alguien absolutamente demoníaco, por así haberlo dicho. Rops tuvo un enorme éxito y, de hecho, todos los escritores simbolistas querían contar con él para que ilustrara sus libros, no solo en Bélgica, de donde él era, sino también en París. Se convirtió, de hecho, en uno de los ilustradores más importantes de toda Europa. Esta gran admiración que tenían por Rops tenía mucho que ver con mostrarle el mejor capacitado para representar el satanismo. Un satanismo que estaba absolutamente vinculado con lo sensual y absolutamente vinculado y lleno de misoginia. Los hermanos Goncourt, que son uno de los personajes más importantes de la literatura francesa del momento y que fueron uno de los primeros descubridores y admiradores de Rops, dicen de él: Rops se muestra en verdad elocuente al pintar el aspecto cruel de la mujer contemporánea. Con su mirada acerada, su malevolencia hacia el hombre, esto no de Rops, sino de la mujer, no oculta ni disfrazada, sino evidentemente en el conjunto de su persona. La vieja idea bíblica por la cual el demonio hechizaba a la mujer y la mujer hechizaba al hombre, poco a poco se fue desviando, y será finalmente la concepción de que directamente la mujer es el demonio y el mal.
y hechiza al hombre casi, prácticamente sin intervención satánica. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en ilustraciones de este tipo. Esta es una ilustración para un libro que se llamaba Las satánicas y que estaba dedicado a explicar las neurosis femeninas en base a su filiación con el mal. Evidentemente, estas imágenes tienen muchísimo que ver con las imágenes de Goya. Les muestro aquí este capricho, Linda Maestra, en el que vemos dos brujas, este otro, pero podría mostrarles más. Evidentemente, Robs era un gran admirador de Goya. Robs vino a Madrid, Robs vino a ver los grabados de Goya, quedó absolutamente admirado de la magnífica colección del Museo del Prado, pero también viajó por Andalucía, quedó enamorado de Granada, incluso dijo que la cosa más bella del mundo era la Alhambra. Incluso en esta cosa de crearse esta cosa satánica y separarse un poco de la sociedad normal, se creó una genealogía en la que decía que era nieto de húngaros y españoles, que era lo que le parecía más raro a lo que podía llegar. Pero volvamos un momento a ese convencimiento finisecular, y que es muy importante, de que la maldad intrínseca de la mujer. Josephine Peladam, que es el que funda los Rosacruces, un grupo artístico muy importante en ese momento, dice: lo que hay más de perverso en el hombre es la mujer. Cuanto más importancia y poder tiene la mujer en una civilización, más grande es la decadencia. Y Robes, que es un pensador, se ha dado cuenta del inmenso hechizo del hombre por la mujer en el derrumbamiento de las razas latinas. Los admiradores de Robes no vieron en las escenas eróticas y lujuriosas de Robes, como podríamos ver quizá nosotros, un canto al vicio, sino todo lo contrario, sino un exorcismo, una denuncia de estos pecados y una demonización del mal. Pero es curioso porque Robes no parece preocupado, en realidad, por mostrarnos a una mujer maligna, ni una mujer artificiosamente sofisticada un poco, ¿no?, andrógina como parecía en Muró, sino todo lo contrario, ¿no? Al revés, él nos muestra a la mujer con todos los fetiches sexuales de su tiempo, una mujer plena, de cuerpo contorneado y que sabe el placer que provoca. Esto que les presento es la portada de una serie que se llama Pornócrates, que hace una exaltación de la sexualidad, ¿no?, donde aparece una mujer en realidad muchas veces atractiva y poderosa, pero rara vez maligna. Y yo creo que esta idea perversa y negativa de la mujer se debe más a la imagen que nos han dado los literatos y los admiradores de Robes que al propio Robes. De hecho, si me permiten la palabra, yo creo que era un personaje claramente gozador. Incluso en su propia biografía se muestra esto. Él estaba casado en Bruselas y cuando viene a París conoce a dos hermanas costureras y se queda enamorado de ambas y sigue toda la vida con ellas, lo que no quita para que tuviera otras amantes, pero decía de ellas además: aportaron a mi vida encanto, consuelo y alegría desbordante, buen humor, salud física y me hicieron positivamente mejor con su honestidad sencilla. No parece que sea una declaración de alguien que piensa que la mujer es el demonio. Pero otro rasgo absolutamente importante y muy vinculado a esto de Robes es su carácter blasfemo. Es algo que estaba buscado por muchos de estos artistas y que tampoco era tan difícil de conseguir en ese momento, que te calificaran de blasfemo, pero les digo que Robes tenía claramente un don para ello. Y las próximas imágenes que les voy a mostrar, vamos a comprobar si Robes consigue o todavía mantiene esa capacidad provocadora más de un siglo después de haberlas pintado, y les prometo que nada le haría más feliz a él de que nos siguiéramos escandalizando. Pero antes de esto, quiero detenerme un momento en la importancia de la religión y sobre todo de la religión católica para todos estos personajes. Muchos de los que eran protestantes se convirtieron al catolicismo, porque el catolicismo era una religión de la sensualidad, del pecado. Para ellos el protestantismo había llevado a la muerte del lujo y de la lujuria, a la abolición de los senos y de las santas, a todo ese ceremonial sensual
que estaba cercano a esa obra de arte total que los protestantes evidentemente no tenían, ¿no? Esa parte barroco. Luego, por otro lado, la cuestión del libre albedrío del catolicismo pues, daba muchísimo más juego a esa lucha entre la virtud y el vicio que aparecía en muchísimas de las obras literarias de este momento. Fue muy fundamental el descubrimiento de los místicos, ¿no? Los místicos donde, evidentemente, en sus equívocos relatos se entrelaza sensualidad y religiosidad y, evidentemente, esto no les puede gustar más en esta época fascinada por esa tenue línea que hay entre lo angélico, lo demoníaco y el pecado. Y pocos ejemplos tan elocuentes de esto como esta representación de Santa Teresa, que creo que no merece o que no necesita mayor comentario. Les muestro esta otra obra, que es Ilustración de las Tentaciones de San Antonio, el libro cuya portada de Robs les mostré en su momento, que une evidentemente al carácter absolutamente sensual, el carácter blasfemo, pero yo querría hacer también hincapié en el carácter humorístico, ¿no? Un carácter humorístico que se ve claro, yo creo, en ese demonio al que la escultura de Cristo pues, prácticamente se le está cayendo de una manera no muy digna, o estos curiosos angelotes, ¿no? Esqueletos por arriba y de carnes abundantes por la parte de abajo. Es muy importante el tratamiento humorístico muchas veces en el arte, en este caso riéndonos de cosas que son muy importantes y que son trascendentales, pero también en el arte en general. No descartemos nunca el humor que haya podido meter un artista en una obra, porque muchas veces los historiadores nos las tomamos demasiado en serio. Y les pongo simplemente una de las pocas escasas pinturas de Robs, esta muerte en el baile, de inspiración claramente española, y simplemente para decir que aunque realizó muchos grabados y muchos dibujos, también podía haber desarrollado una magnífica carrera como pintor. Se me hace difícil, sin embargo, encontrar humor del que estaba hablando en Robs en este artista, Ferdinand Hodler. Les traigo este autorretrato parisino, que si me permiten la broma, creo que demuestra a las claras que hace 130 años la estética hipster ya estaba funcionando. Pero Böcklin, al igual que Böcklin, Hodler tuvo una vida difícil, sobrevalorada por la muerte, la infidelidad. Además tuvo un montón de amoríos complicados y tumultuosos. Pero, al igual que él empezó como pintor de paisajes, también viajó mucho, siguiendo un poco la senda de los pintores que admiraba. Holbein, Tiziano, Velázquez, Durero, incluso Rafael. Y en 1890 realiza esta obra que seguramente ustedes conocerán, una obra que creó gran escándalo en Bruselas, se tuvo que quitar de la exposición oficial, siguió teniendo un gran éxito, sin embargo, en una galería privada, y que le sirvió a Robs para encontrar el éxito en París, donde fue muy bien acogido. Aquí vemos claramente el simbolismo de esta obra, vemos al autor, al pintor, atenazado por esta figura que evidentemente todos vinculamos a la muerte. La representación que hace Böcklin, aunque nos pueda parecer en un principio que es naturalista, o sea, Hodler igual que la de Böcklin, que nos pueda parecer que es naturalista, sin embargo, si nos fijamos un poco más, nos presenta figuras tridimensionales en un fondo absolutamente de friso. Lo que él quiere hacer es que dentro de la realidad de la representación todo se convierta en realidad como en una cuestión de ritmo. Esta otra obra que les muestro aquí, El elegido, de Hodler, donde el elegido es su hijo, que aparece curiosamente rodeado de esta especie de personajes angélicos. Muchas veces en las obras de Böcklin de Hodler lo que se hace es presentar a los personajes con vestidos que no son de ninguna época, ¿no? Hacer que todo sea más simbolismo y donde la ordenación rítmica acentúa ese sentido simbólico de las composiciones. Frente a la minuciosidad de los naturalistas y los impresionistas, empeñados en captar un instante concreto, los simbolistas lo que quieren es dar una significación espiritual de eternidad. Y les presento aquí a Max Klinger,
que pintor, escultor, grabador, escritor, músico y poeta, estuvo muy influenciado por Böcklin también, bajo cuyas órdenes trabajó, pero que sin embargo su espíritu tiene que ver más con lo que hace Goya y lo vamos a ver posteriormente. Pero antes de esto le quería mostrar esta obra que a mí me parece realmente fantástica, que es Cristo en el Olimpo, en donde Klinger hace este extraño sincretismo en el que Cristo, que viene con la cruz, pues viene a visitar a los dioses del Olimpo, algunos de los cuales los podemos ver representados. Pero ni la pintura ni la escultura fue lo que realmente dio fama a este artista. De hecho, fueron principalmente sus grabados. Él mismo, en un libro que escribió, un tratado que se llama Pintura y Dibujo, dejó dicho que la pintura mostraba el mundo físico en armoniosa manera y que, sin embargo, el dibujo lo que mostraba era la subjetividad del artista, sus sentimientos por el mundo y, esto es muy importante, el lado oscuro de la vida. Él realizó más de 400 grabados con temas absolutamente bizarros en muchos casos. Quiero detenerme un momento solo para comentar la importancia del grabado en este momento. Seguramente pues, van a ver en esta conferencia muchos más grabados de lo que suele ser habitual. Y esto tiene que ver porque el grabado permitía, como pudieron ver en la conferencia dedicada a Granville, por medio de los caricaturistas, permitía unas libertades que no se podían permitir en la pintura. Pero es que además los grabados era algo que se poseía, que se guardaba, como hacía el personaje de la novela de la que les hablé, y que podían permitir una contemplación más cercana, más íntima, y además hacernos pensar que estábamos en posesión de un secreto solo para iniciados. Les muestro esta obra, Miedos, que forma parte de una serie en la que vemos claramente las angustias que es capaz de mostrarnos este artista, ¿no? Vemos como una especie de pleamar, de marea que ha traído todos estos personajes a la cama del atribulado protagonista. Y les presento esta obra que me parece absolutamente impactante y maravillosa, que es la vuelta, el retorno a la nada, el retorno al vacío, ¿no? Vemos la guadaña y como esa especie de cuerpo o alma vuelve al no ser, ¿no? Con este personaje que le está esperando para cogerle. Y él dedicó, como no podía ser de otra manera, varias series a la muerte. Y en este caso, pues este grabado terrible de la madre muerta, que no puedo más que vincular con una obra que ustedes seguramente conocen muy bien, que el profesor Calvo Serrallero les ha mostrado muchas veces aquí, y que es esta pesadilla, ¿no? Un juego muy curioso, ¿no? Que el sucubo de repente sea el niño, ¿no? Y les muestro, para terminar, esta pintura, también protagonizada por la muerte, que está haciendo lo que pues, está claro que está haciendo. Ha dejado la guadaña, se ha acercado al río y bueno, pues está lidiando tranquilamente. Esto nos vuelve a traer a colación otra vez esto que les comentaba del humor, ¿no? Del humor, de reírse de lo que es más importante, de lo que es más terrible, de lo que nos da más miedo. Pero en esta obra vemos además una cosa muy importante en Klinger, que es que esté representando lo que esté representando, quiere que la representación de las formas, de los colores, de la expresión, de la atmósfera, que todos los aspectos estén perfectamente mostrados, que lo fantástico no haga que interfiera con lo que es la verdadera representación real de las cosas. Esta es algo que no sigue en ningún caso el siguiente protagonista, que es Ensor, que es uno de los pintores simbolistas menos literarios y uno de los más vigorosos. En su obra vemos reflejada un poco la tradición flamenca del Bosco, de Bruegel, y no sabemos muy claramente qué son máscaras, qué es realidad o qué es el rostro deformado. Evidentemente aquí volvemos a encontrarnos con la influencia de Goya, como no podía ser de otra manera. Les vuelvo a traer una obra que les mostró la profesora Manuela Mena en su momento,
con estas grotescas caretas de este entierro de la sardina, que tiene mucho que ver con la obra anterior que les mostraba de Ensor, o con esta, que es una de sus obras más famosas. Representa un Domingo de Ramos. Aquí lo fantástico es esa aparición de Cristo en pleno siglo XX, prácticamente en el siglo XX, y que fue criticada por todos los lados. Fue criticada evidentemente por la sociedad bien pensante y fue criticada también por sus compañeros de los 20. Los 20 era la asociación, por así decirlo, vanguardista que en ese momento en Bruselas, que pues se quedó absolutamente anonadada con esta pintura que nada tenía que ver con lo que en realidad era la modernidad en ese momento, que era la pintura de los impresionistas. Vemos ese color absolutamente arbitrario, esa mezcla, esas disonancias, esas superficies asfixiantes y esa línea nunca recta, como todo embrollado, porque el propio Ensor decía: una línea correcta no puede inspirar sentimientos elevados, ni puede expresar el dolor, ni la lucha, ni el entusiasmo, ni la quietud, ni la poesía. Esta pintura y otras fueron consideradas, como les digo, ridículas, y él mismo se representa en este otro autorretrato. Hemos visto el primero, en el que parecía rodeado de máscaras, totalmente rodeado de todos estos demonios que los persiguen. La mayoría de ellos son críticos. Es verdad que la obra de Ensor tuvo un corto desarrollo y se estancó. De hecho, un crítico, con malísima idea, dijo que Ensor se había muerto a los 33 años, como el Jesucristo de su obra, como que a partir de ese momento no había seguido evolucionando. Sin embargo, pese a eso, tuvo gran influencia en la pintura posterior, en Paul Klee, en los surrealistas, en los expresionistas alemanes. Mayor éxito en vida, muchísimo mayor éxito en vida tuvo, sin embargo, este otro artista, que luego la posteridad ha tratado muchísimo peor. Franz von Stuck, que les presento aquí en dos autorretratos, en uno de ellos representando a su hija como una menina. Él era otro de los numerosísimos admiradores que se encontraban entre los pintores del siglo XIX y XX del Prado. Decía que Velázquez, evidentemente, era el culmen de la pintura. Y la aparición pública de von Stuck es por medio de este guardián del paraíso, en la exposición de Múnich de 1889, aunque rápidamente, por así decirlo, se volvió al lado oscuro. De ese guardián del paraíso nos encontramos con esta magnífica representación de Lucifer. Él hizo unas representaciones muy influidas también por Böcklin y por Klinger, al que acabamos de ver, que bajo la excusa de amonestar un poco a los contemporáneos le sirvió para mostrar sus propias fantasías. Y les traigo esta obra, El beso de la esfinge, que me parece una obra magnífica y que además nos viene al pelo para mostrar cómo ha evolucionado esa representación mitológica que les decía. La representación mitológica en Murón nos cuenta la historia de Edipo, va más allá y mucho más en esto, ¿no? Que se titula El beso de la esfinge, que tiene más que ver con esta cosa que les contaba de la maldad de la mujer devoradora, que en realidad era lo que hacía la esfinge, porque la esfinge, al que no acertaba el acertijo, pues se lo comía, ¿no? Pero siempre, evidentemente, vinculado a la sensualidad, como suele ocurrir con estos artistas. Y les muestro solo otras dos obras más de este artista. Se titulan igual, son La cacería salvaje, ¿no? Son absolutamente angustiosas y narran una historia, una leyenda medieval centroeuropea que aparece en muchos pueblos, por la cual de vez en cuando, era una especie de Santa Compañía, aparecía una partida de caza que a veces estaba capitaneada por el demonio, pero otras veces por personajes históricos muertos que iban pues sembrando el terror, o al personaje que se encontraban o bien fallecía o bien lo cogían y aparecía muchísimos kilómetros más para allá y que pues traía las tormentas y demás. Pues él aprovecha este relato fantástico para presentarnos estas visiones absolutamente espectrales. Y esto nos habla un poco de todas las fuentes que
pudieron coger los artistas simbolistas. Hemos visto muchísimas fuentes literarias, hemos visto fuentes de la mitología, fuentes también del propio Evangelio o del catolicismo y estas otras historias tomadas de otras mitologías. Y ahora les presento a este otro artista, que como ven no he encontrado ningún autorretrato para mostrarles. Entre todas las obsesiones que tenía este artista, yo creo que no estaba la de autorretratarse. Pero les traigo una especie de autorretrato literario. Él escribió una novela, Al otro lado, en 1909, que seguramente inspiró El castillo de Kafka, en el que decía, en primera persona: yo era el amante de esa glamurosa amante, esa gloriosa princesa del mundo, cuya indescriptible belleza veo en los ojos de todos los que ella toca. Evidentemente, su amante era la muerte. La biografía de este artista seguramente es la más desgraciada de todas que les he mostrado. Su madre murió cuando él tenía 6 años, su esposa estuvo enferma durante toda su vida, intentó suicidarse, tuvo melancolía, depresión, alucinaciones. Y no es, por tanto, de extrañar que cuando en su juventud conoció la obra de Schopenhauer, de la que les hablé al principio, pues quedara absolutamente prendado por la misma. En la obra que realiza Kubin influye en gran medida Odilon Redon. Vemos aquí en estos dos grabados, estos dos dibujos, vemos pues estas cabezas voladoras muy típicas de la obra de Redon, o como ven este terrible ojo gigante. Al igual que Redon, fue un maravilloso dibujante y grabador. Realizó más de 6.000 dibujos en los que en realidad hizo una recapitulación de la obra gráfica de muchos de los artistas que hemos visto, de Redon, de Robs, de Munch, de Ensor, sobre todo de Klinger, pero cogiendo de todos lo más morboso. Y vemos unos cuantos ejemplos, por ejemplo, este camino del infierno, que nos muestran a Kumin siempre como visiones de pesadilla, o el destino de los hombres, donde vemos como, ¿no?, es algo que está por encima de la humanidad y que nos lleva absolutamente sin posibilidad de escapar hacia el desastre. El arte de Kumin rebosa de malos presagios. Veamos cada noche viene un sueño a visitarnos, una visita que seguramente ninguno de nosotros querría, y de tensiones amenazantes como este pantano, donde quizá no tengan en cuenta estos personajes que están acechando a esta mujer. Estas imágenes son absolutamente fundamentales para el desarrollo de lo que luego hacen los surrealistas, que eran unos perdidos admiradores de Kumin. Y les presento a este último artista que, al contrario del que les acabo de contar, realizó muchísimos autorretratos, autorretratos que muestran en la mayoría de ellos ese carácter que él mismo decía que tenía, inquieto y febril. Tiene muchos y algunos realmente impactantes, pero elijo este porque me voy a permitir hacer una maldad, yo creo un poco en el espíritu de la época, y compararle con este cuadro. Evidentemente he cogido un fragmento y lo he puesto como me ha sido más conveniente, pero creo que claramente podemos ver una afiliación tanto pues, en ese espejo, en esa representación de los cuadros que tenemos detrás. No olvidemos que Carlos II era llamado el hechizado. Y les muestro, para terminar, solo una última obra de este artista, una obra ya del siglo XX, de 1908, titulada Vértigo, que sin representar monstruos ni fantasmas logra crear un mundo de absoluta irrealidad. Un mundo silencioso que tiene, a mi entender, algo de cinematográfico, que está protagonizado por esa figura borrosa encima de esta arquitectura fantástica que nos pone en un abismo en donde ahora les dejo. Como ven, les prometí fantasía y creo que fantasía les he traído. Seguramente no pensaban que esta fantasía que les iba a traer iba a ser tan angustiosa y desasosegante. De todos modos, en el título ya les anunciaba que esto era el triunfo de las quimeras. Las quimeras en la antigüedad eran unos monstruos terribles de 3 cabezas. Y las quimeras del siglo XIX, por lo menos para estos artistas con los que hemos estado conviviendo, creo que eran por lo menos igual de terribles.
Espero que sepan perdonarme si esta noche por mi culpa tienen pesadillas. Muchísimas gracias.